Básicamente el aprendizaje por competencias está muy relacionado a esto, porque hoy en día nos hablan de competencias, nos hablan de capacidades, nos hablan de resultados de aprendizaje, nos hablan de recursos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, la mayoría creo que somos docentes de nivel superior de universidad. Entonces, en el nivel superior, nosotros tenemos un perfil de ingreso. En todas las carreras hay un perfil de ingreso. O sea, ¿qué significa perfil de ingreso? Que el estudiante cuando entra a la escuela debe cumplir ciertas competencias o cuando entra a la carrera debe tener ciertas competencias que ya debía adquirir en la primaria y en la secundaria, ¿no? Y en el examen de admisión se evidencian esas competencias. Entonces, el estudiante aprueba el examen de admisión, cumple con el perfil de ingreso, entra a la carrera, ¿no? Entonces sería la carrera, digamos. ¿Ya? Esa carrera puede ser sistema, civil, arquitectura, contabilidad, psicología, sea la carrera que sea. Dentro de ese proceso que es la carrera, la CINEACE tiene algunos principios de calidad, ¿no? Hay principios de calidad relacionados al currículo, que es lo más importante, porque el currículo va a contemplar todos los sílabos de todos los cursos de los 10 semestres. Y acá están todos los cursos y todos los sílabos. Y en esos cursos, en cada curso, debe tener una competencia, un resultado, una competencia del curso, ¿no? Una competencia en sílabos del curso. Y cada unidad, no sé cómo es el sílabo que tenemos en Luna, pero en cada unidad debería haber también una competencia o resultado de aprendizaje por unidades y una competencia como resultado de todo el curso. Y existen varios tipos de cursos, son cursos básicos, ¿no? Hay cursos básicos en la currícula, básicamente matemáticas, ¿no? Física, química, comunicación, álgebra, cursos básicos. Y existen cursos formativos, ya cursos formativos. Los cursos formativos son aquellos cursos de especialidad, pero que todavía son básicos. En el caso de sistemas, por ejemplo, tenemos informativos, sistemas operativos. Tenemos arquitectura de computadoras, tenemos introducción a la ingeniería de sistemas. Y así hay cursos relacionados a la carrera, pero que son como una base ya para formar la carrera, son los formativos. Aparte también otros formativos, ¿no? No sé, necesariamente de especialidad, también puede ser de otro tipo. Y tenemos luego los cursos de especialidad, ya cursos de especialidad. En los cursos de especialidad ya son los cursos netamente de carrera, ya netamente de carrera. Ahí tenemos lenguaje de programación, tenemos base de datos, inteligencia de negocios, big data, etcétera, etcétera. Cursos ya netamente de la carrera, formulación de proyectos, etcétera. Y todos esos cursos conforman el currículo, ¿no? Conforman el currículo. Todas las competencias de todos estos cursos deben estar alineados a algo que se llama el perfil de egreso. Ya no se olviden, el perfil de egreso. Cuando el estudiante, luego de entrar a la carrera, pasa 5 años, ¿no? Estudiando la carrera, debe salir de la carrera con un perfil de egreso. Y el perfil de egreso también contempla competencias. Y acá tiene que tener competencias. Acá ya no va a ser competencias tan sencillas como el perfil de ingreso, sino acá sus competencias debe ser, por ejemplo, desarrolla, ¿no? Desarrolla aplicaciones web con acceso a base de datos. Formula proyectos, no sé qué más, ¿no? Ya son competencias de alto nivel. No sé si han escuchado hablar de la escala de Bloom, las competencias de Bloom. Me confirman en el chat si han escuchado hablar del Bloom. Bloom define las competencias por niveles, ¿no? Desde lo más bajo que sería el conoce, que sería la competencia más simple, conoce, aquí sería el aplica, aquí sería ya el analiza, construye y así, ¿no? Va subiendo, o sea, la complejidad de las competencias van subiendo. Entonces, a nivel de universidad nos dicen que ya no es suficiente, conoce, ¿no? De repente aplica como mínimo, pero más que todo necesitamos competencias como analiza, construye, ¿no? Algo más avanzado. Ya esa escala de Bloom es bastante usado cuando uno quiere medir las competencias. Si ustedes buscan escala de Bloom, seguramente les han capacitado en estos temas. Es bastante recurrente estos temas en nivel superior, ¿no? Hoy en día está de moda hablar de esto. Y ya hace mucho tiempo ya se está hablando, ¿no? Porque cuando hacemos un sílabo tenemos que definir una competencia. Entonces no podemos poner recordar, conocer, ¿no? Si es un curso de especialidad del quinto año, tendrá que evaluar o analizar, ¿no? Por aquí. Entonces, va a haber cursos de primer semestre que hacen aplicar, o tercero, cuarto, incluso semestre que pueden aplicar, ¿no?
Pero en universidad no podemos poner estos niveles que son los de abajo, ¿no? De conocimiento, comprensión, y va subiendo. Ya esa es la escala de Bloom para formular competencias, porque todas las competencias deben iniciar, recuerden, con un verbo, ¿no? Un verbo. Entonces aquí nos dan cuadros con verbos, ¿no? Si quiero en el nivel 1 de Bloom, estos verbos puedo usar. Si quiero en el nivel comprender, estos verbos aplicar y así, ¿no? Vamos buscando verbos. Muy bien. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que tenemos una competencia de perfil de egreso, por ejemplo, ¿cuál es la competencia general de los leones? Su competencia final de león es ¿qué cosa? Es capturar presas para la alimentación. O sea, ellos tienen que lograr esta competencia cuando sean adultos. Porque si ellos no pueden capturar presas para alimentarse, no estarían cumpliendo esa competencia final que deben lograr, ¿no? Cuando ya son adultos. Para lograr esta competencia, ¿qué se necesita? Necesita ciertas capacidades. Algunas capacidades que necesitan estos leones, por ejemplo, son la agilidad en la carrera, que tienen que ser veloces, ¿no? Para poder correr. Tienen que desarrollar un cuerpo ágil y veloz para poder alcanzar a sus presas. Precisión en el salto de captura, por ejemplo, una vez que identifican una presa, deben poder dar el salto final, ¿no? Y capturar a la presa. También necesitan trabajo en equipo, porque los leones dicen que no cazan solos, sino siempre cazan en manadas, en equipos. Tienen toda una estrategia de cacería, ¿no? Rodean a la presa, lo acorralan. Dice que los leones no pueden correr mucho tiempo, o sea, se cansan rápido. Por lo tanto, tienen que acorralar a la presa lo más cerca posible, unos 30 metros, y en ese tiempo aprovechar al máximo, ¿no? Para hacer la cacería eficiente. Tienen que desarrollar una técnica de movimiento sigiloso, tienen que moverse en forma que no hagan ruido, ¿no? Si los escuchan, la presa se va a escapar y no van a poder capturar. Y también necesitan identificar a la presa más débil, ¿no? Porque ellos Sí, se generalmente, escucha, licenciado. hola, hola, ¿está bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, ¿no? Ya muy bien. Entonces, los leones necesitan identificar a la presa más débil para poder hacer la cacería. Muchas gracias. Entonces, dense cuenta esa diferencia entre lo que es una competencia y lo que es una capacidad, ¿no? Entonces, la capacidad, el conjunto de capacidades nos va a llevar al logro de la competencia, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estudiantes, es lo mismo. Ellos se van a formar, por ejemplo, en el caso de sistemas, para desarrollar una aplicación web, ya, una app web. Entonces, para desarrollar la app web, ¿qué tienen que desarrollar en los cursos formativos de especialidad? Tienen que desarrollar, ¿no? Tienen que dominar HTML, tienen que dominar CS, tienen que dominar JavaScript, luego que dominan esto tendrán que dominar un lenguaje de programación como Java o Python o PHP, tendrán que dominar base de datos, crear sus bases de datos, sus tablas, así, ¿no? Y van delegando capacidades que al final todo ese conjunto de capacidades va a lograr el objetivo final, ¿no? Que es desarrollar una aplicación web responsiva, ¿no? Que tenga todas las características de una aplicación web progresiva con lo que se llama SPA, ¿no? SPA, que es Simple Page Application, ¿no? Que son los últimos tipos de aplicaciones web. Entonces, lo que dice aquí entonces, dice que es muy importante que los cachorros aprendan a cazar a las presas, por lo que cuando cumplen 3 meses, comienzan a acompañar a sus madres a las cacerías y quedándose escondidos entre los pastizales y matas de vegetación, observan el comportamiento de los adultos. O sea, casi ya después de 3 meses, después que entrenan jugando entre ellos tienen que ir a ver ya en vivo cómo es que se hace la cacería. Y tienen que ver y mediante lo que ellos están viendo van aprendiendo. Ya no es suficiente jugar, sino también tienen que ver, aprender las técnicas y las tácticas, ¿no? Y ya después que pasa un año, ya comienzan a tener una participación más activa en las cacerías. Recién de un año, recién empieza a entrar a la cacería. Entonces tienen un proceso de formación. Pero ¿cómo han aprendido estos animalitos a hacer la cacería? Mediante una técnica, mediante juegos. Han empezado jugando. Esos juegos que ellos hacían de cachorros, ¿no? Entre ellos jugando, se mordían, jugaban. Entre ellos parece que peleaban, ¿no? Eso estaban practicando mediante una gamificación, mediante juegos. Entonces, la gamificación no es algo que ha aparecido recién en los últimos años, sino
es que el ser humano y generalmente los seres vivos en este planeta aprenden más rápido en forma natural mediante juegos, mediante la gamificación. Es una forma natural de aprender. Entonces de ahí nace esto que es gamificación. No necesariamente para esto necesitamos celulares, tablets. Podemos hacer juegos sin tener este tipo de tecnologías. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, ahorita vamos a volver a la asistencia, ¿ya? Ahorita regresamos a la asistencia. Entonces, dentro de esto de la gamificación, también tenemos que entender cómo aprende el cerebro, porque no solo es que hacemos jugar a los alumnos, sino que también tenemos que entender que el cerebro humano, el cerebro de los seres vivos, tienen cierta característica de funcionamiento y todo lo que nosotros aprendemos se almacena en el cerebro. Recuerden ustedes que el cerebro está formado por una célula, ¿no? ¿Cómo se llama la célula? A ver si se recuerdan. Esta célula que estoy dibujando aquí arriba, a ver si me recuerdo aún, así. Acá tiene un palito y acá tiene también sus patitas, ¿no? La neurona, muy bien, esta es la neurona, ¿no? Entonces, todas las células nerviosas que conforman el cerebro y la médula espinal están formados por neuronas, que tiene esta parte del núcleo, ¿no? La célula tiene el axón, que sería esto del tallo, y tiene las dendritas, que son las conexiones con otras células. Aquí se puede conectar con otras células y célula con célula se van interconectando unas con otras. Esa es la célula nerviosa. Ahora, cuando una célula se quiere conectar con otra célula a nivel de las dendritas y telodendritas, que son estas ramitas pequeñitas, aquí se quieren comunicar, en este punto de aquí, se libera una especie de neurotransmisor, ¿ya? Esos, existen varios tipos de neurotransmisores que hacen que las células se comuniquen unos con otros. Los científicos hoy en día aún están investigando cuál es la función de estos neurotransmisores y cómo funcionan. Han avanzado mucho, no sé si han escuchado hablar de la neurociencia. Incluso hoy en día tenemos la neuropedagogía, que es toda una rama, neuropedagogía. Pedagogía. Esto yo lo aprendí un poco en el año 2017, cuando fui a Lima, me llevaron a una capacitación y los ponentes eran de la Universidad Caetano, ya de la Caetano eran los ponentes. Eran unos doctores que han venido con sus mandiles, han venido con su cráneo, con sus cerebros, y nos trataron de entender cómo es que el cerebro aprende. Nos trataron de explicar, ¿no? Cómo el cerebro aprende. Entonces, lo que dice aquí es algo importante. Algunos puntos de ahí voy a rescatar para ustedes. Siempre nos decía, ¿no? Si tú lees algo, solamente aprendes el 10%. Si tú escuchas, solo aprendes el 20%. Si el alumno lo observa, aprende el 30%. Pero si el alumno observa y escucha, aprende el 50%. Si el alumno observa, escucha, lee y expone, aprende el 70%. Pero si el alumno descubre, procesa, sistematiza, expone, hace todo lo demás, casi el aprendizaje es a un 90%. Eso nos decía, ¿no? Entonces, han comprobado los neuropedagogos, le han puesto sensores al cerebro y se han dado cuenta que cuando uno lee, ciertas áreas del cerebro se estimulan en la corteza cerebral. Cuando uno escucha, son las áreas frontales. Cuando uno lee, ven las áreas parietales. Cuando uno observa, también las áreas temporales. Cuando uno observando y escuchando, ya se estimulan dos áreas, ¿no? Y cuando uno expone, miren cuántas áreas se van involucrando. Son como cuatro áreas. Y cuando uno hace muchas más cosas, más áreas del cerebro se van a estimular y van a funcionar. Eso significa que más células van a trabajar, por lo tanto el aprendizaje se asegura mejor en más áreas del cerebro. Cuanto más áreas del cerebro se involucren en ese aprendizaje se va a retener con mayor cantidad de tiempo. Se va a ser un aprendizaje duradero, a largo plazo. Ya entonces, ¿cómo funciona el cerebro? ¿No tiene unas partes? Tiene el lóbulo parietal, que sería los costados del cerebro, por los lados, por estos lados de aquí, ¿no? Parietal, estos lados. Tenemos el lóbulo occipital, que sería la parte de la nuca, de atrás. Por debajo del occipital está el cerebelo, ¿no? Parte casi la médula espinal. Tenemos la parte frontal, que es por donde tenemos la frente. Tenemos el lóbulo temporal, también por los costados, por debajo de los parietales. Entonces, cada área del cerebro tiene ciertas características, ¿no? Movimiento, razonamiento, visión, equilibrio, ¿no? Conducta, etcétera.
Entonces, ¿el cerebro qué necesita? Necesita emociones para aprender. O sea, si tu cerebro no se emociona, no se motiva, tu cerebro no siente nada, no va a aprender. Entonces, requisito uno es que el cerebro siente emociones. ¿Y cómo el cerebro siente emociones? Mediante neurotransmisores, ya mediante neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? La dopamina, la serotonina, ¿no? A ver, por aquí vamos a ver más adelante. De hecho, les he hecho un resumen, pero existen varios neurotransmisores que están involucrados en este proceso. Ya está el cortisol, la serotonina, y aquí vamos a ver algunos más, como por ejemplo está la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina aumenta el foco de atención y la memoria del placer. O sea, si tu cuerpo está tranquilo, está feliz y está atento, significa que en tu cerebro está liberándose la dopamina. Entonces, hay personas que de repente nunca, siempre están deprimidos, tristes. De repente su sistema de liberación de dopamina no está funcionando bien, ¿no? Entonces, muchos dicen que cuando uno come un chocolate, estimula el chocolate la producción de dopamina. Por un momento te sientes feliz, ¿no? De alguna forma. Y entonces, necesitamos liberar dopamina para aprender, primero, o sea, para mantener la atención del alumno. La serotonina regula las funciones perceptivas y cognitivas. Si queremos que el alumno esté atento con todas sus funciones perceptivas y cognitivas, tenemos que hacer que ese cerebro del alumno libere serotonina. Ya, la noradrenalina está especialmente relacionada con la atención. El alumno se mantiene atento, ¿no? Y no se distrae. Ya eso sería la noradrenalina y la acetilcolina que aumenta la retención. O sea, si queremos que el alumno lo que ha aprendido se le recuerde en su cerebro, que no se olvide, la acetilcolina es el que hace que el alumno pueda recordar. Entonces, esto, dense cuenta, entonces, cuando uno hace una sesión de aprendizaje, ¿qué cosa tiene? O sea, ¿cuáles son las partes de una sesión? A ver si me ayudan. ¿Qué partes utilizamos para una sesión de clase? O ¿qué momentos le dicen, no? ¿Cuál es el primer momento? Me avisa. A ver, el primer momento, si mal no recuerdo, es inicio. Motivación. Ajá, motivación, ¿no? Motivación, inicio, proceso y cierre, ¿no? Cuatro momentos podemos poner o tres momentos: inicio, proceso, cierre, motivación, inicio, proceso y cierre. Bueno, algunos le aumentan más partes. Entonces, pero si queremos relacionar, por ejemplo, que la dopamina que aumenta la atención y la memoria y el placer, en la primera parte de motivación deberíamos hacer que ese cerebro del alumno libere dopamina. Y luego cuando entramos al proceso, el alumno debería tener serotonina y noradrenalina, ¿no? Y cuando hacemos el cierre de la sesión, la retroalimentación, toda la parte final, el cerebro del alumno debería liberar la acetilcolina, que le va a permitir a retener lo que ha aprendido. Ya, entonces, esa es la explicación de la neurociencia y tiene razón, ¿no? Porque a veces enseñamos por enseñar y no sabemos cómo ese cerebro realmente aprende, no lo entendemos. Pero para que todo esto funcione, hay algunos requisitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ese alumno no está bien alimentado, no se ha alimentado bien, su cerebro no va a liberar nada de estas cosas. Entonces, la alimentación es importante, ¿no? Alimentación. El alumno debe tener una alimentación sana, adecuada, ¿no? Alimentación en frutas, verduras, pescado, no comer muchas frituras, carnes rojas, que van a hacer que no, que no sea el aprendizaje adecuado. Ya, otro ítem, aparte de alimentación, es también que el cerebro funciona con oxígeno, ¿no? En la sangre. Entonces, la actividad física también es importante, ¿no? Porque si tu cuerpo está bien, físicamente bien, vas a tener una buena oxigenación del cerebro y tu mente va a trabajar bien, ¿no? También el cerebro funciona con glucosa. La glucosa es un azúcar, ¿no? Pero ese azúcar no es la sacarosa que nosotros comemos en el azúcar normal, sino esta glucosa es una glucosa derivado de las frutas, ¿no? De la fructosa, de la galactosa, que son azúcares naturales que ayudan al cerebro, ¿no?
Entonces, muchas veces a veces te sientes cansado, bostezando, todo eso, de repente falta un poco de glucosa en tu cerebro, ¿no? Y a veces un chocolate a veces nos despierta, nos anima de alguna forma, pero ese azúcar no es muy adecuado que digamos, ¿no? Es como decir, el cerebro lo hacemos despertar a la fuerza, ¿no? Pero no, y se va a acostumbrar a ese estímulo y siempre va a esperar que le demos chocolate para que funcione. Mejor desde aquí en la glucosa las frutas, ¿no? Las frutas. Entonces, ese es el detalle también, ¿no? Si el alumno no descansa bien, el descanso también aquí va, ¿no? Descanso. Si el alumno no descansa, no se alimenta correctamente, no hace ejercicio, su cerebro no va a funcionar como debe ser. Entonces, debemos promover también actividades, ¿no? Actividades de recreación en la universidad, actividades que enseñen la alimentación sana, ¿no? Que se alimente bien el alumno. El descanso, los alumnos se van a jugar Dota toda la noche y al siguiente día vienen con ojos rojos. Me ha pasado a mis alumnos, ¿no? De sistemas. Al día siguiente vienen cansados, con ojos rojos, a dormir vienen al laboratorio. ¿Por qué toda la noche estaban jugando? Entonces así no van a aprender nada, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en el laboratorio prácticamente es en vano porque no van a poder recordar, no va a funcionar el sistema de acetilcolina, de recuerdo, nada, todo se malogra. Entonces también debemos ver esa parte en los alumnos para que el aprendizaje sea óptimo. El objetivo de todo aprendizaje es que tú puedas aprender y ese aprendizaje llegue a la memoria de largo plazo, aquí. Ese es un recuerdo infinito. No sé si ustedes recuerdan sus vacaciones, ¿no? De la última vez que fueron de vacaciones. Este año no salimos de vacaciones por el paro, ¿no? El año pasado por la pandemia, el otro año por la pandemia, prácticamente 3 años sin vacaciones, o sea, así de viajes, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo el 2019 cuando salí, y puedo recordar en mi mente, ¿no? A dónde fuimos, qué cosa he visto, las partes que nos divertimos y todo eso. Eso queda en la memoria de largo plazo. ¿Cómo es posible que pueda recordar todo eso, ¿no? La memoria de largo plazo? O algún evento que cuando eras niño te recuerdas y no te olvidas. ¿Cómo hacer que ese aprendizaje que el alumno queremos que aprenda se guarde en este disco duro, le vamos a decir, de largo plazo? Muy bien. Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Vamos a tratar de entender esto. Cuando al cerebro le damos la información, lo primero que al cerebro llega es la memoria perceptual. Esa memoria perceptual es una memoria muy breve, de muy corto plazo, porque solamente te dura de 6 a 10 segundos. Por ejemplo, te digo, ¿no? Ahorita observa una imagen y luego lo corto, te vas a recordar algunas partes de la imagen, pero luego de unos 10 segundos ya te vas a olvidar todo lo que estaba en la imagen. Esa es la memoria perceptual. O sea que es una imagen tipo fotográfica, pero que un ratito no madura y luego ya no te recuerdas nada. Pero por el instante puedes recordar. ¿Ya? Y luego viene la memoria de corto plazo, que te puede durar de 1 a 2 horas. ¿Ya? Esta memoria de corto plazo básicamente se logra con la repetición. Si repites algo varias veces, vas a recordar. O sea, lo mismo vas repitiendo, ¿no? La tabla de multiplicar, repites, tanto, 2 por 2 4 2 por 3 ahí vas repitiendo, se te va a grabar. Pero ese alumno, por ejemplo, si a tu hijo le enseñas la tabla del 2 te va a aprender en un momento, luego de 2 horas le preguntas de nuevo y ya se olvidó. ¿Por qué? Porque entró a la memoria de corto plazo. Nuevamente repetimos, nuevamente hacemos, entonces se olvidó. Nuevamente repetimos la tabla de multiplicar del 7 digamos. Nuevamente se olvida. ¿Cuántas veces haremos las repeticiones? Pero llega en un momento de repente cuando ya te amargas, ¿no? Te amargas y a tu hijo agarras el látigo, la correa, y le dices, no, si no aprendes ahora sí te voy a agarrar a castigazos, ¿no? A latigazos. Y de repente por el miedo se liberan algunas, algunos neurotransmisores en tu hijo, y esta vez cuando él aprendió la tabla, ya no se olvidó nunca más. Al día siguiente le preguntas, a la siguiente semana le preguntas, ya no se recuerda. Entonces, de repente a veces también el miedo puede hacer que se liberen ah, algunos neurotransmisores del aprendizaje y por eso se retiene. O también puede ser por la felicidad, ¿no? El ánimo que él tiene. No siempre puede ser por eso, sino también puede ser por los castigos. Entonces, el objetivo es eso. Esta memoria de corto plazo es la memoria RAM, digamos, en la computadora, ¿no? Que cuando tú apagas la máquina, se borra todo. Tenemos que lograr que el aprendizaje llegue al disco duro, a la memoria de largo plazo.
Entonces, para eso necesitamos que se liberen estos neurotransmisores. ¿Cómo hacemos eso que se llega a la memoria de corto plazo? Aquí debajo les he puesto un ejemplo, ¿no? Si tú a un alumno le dices, quiero que, o sea, si tú a un alumno digamos que le lees una historia, le lees un texto, el alumno solamente al leer no va a poder recordar mucho. Pero si al alumno le dices, luego que lee, primero lee, luego que lees, agarras y haces un dibujo con ese texto. O sea, haces un dibujo del texto que has leído. Ese dibujo debe estar hecho con tres colores, ¿ya? Luego le pides que compare ese dibujo con otras personas. Luego que compare el dibujo con otras personas, le dices que sin ver el texto, él lo explique, ¿no? Solamente viendo la imagen que vuelva a explicar o exponer. Entonces, con este ejercicio que estamos viendo aquí, el estudiante, ¿qué está haciendo? Está escuchando cuando tú has leído la historia, luego él lo está leyendo, luego lo está viendo en un gráfico, luego está pensando, está decidiendo qué colores va a usar, luego está graficando, luego está comparando con sus compañeros, finalmente recuerda al exponer y también dice, ¿no? Al hacer todas estas actividades, em, varias áreas de su cerebro se están logrando activar y de esa forma el aprendizaje va a ser más significativo y a largo plazo. Ya más o menos se entiende esta parte. Necesitan que les explique. Creo que está claro, ¿no? A ver, coméntenme por favor para pasar. En sí el tema es amplio, podemos explicar muchas cosas más, pero estamos contra el tiempo, no puedo explicar más ya. Ya, entonces más o menos les he hecho un resumen de lo que es todo esto de neuropedagogía. Ustedes pueden buscar en internet si quieren profundizar un poquito más. Ya voy a avanzar. Muy bien. Entonces ahí entramos a la gamificación, ¿ya? La gamificación básicamente nace este término, o sea, el término en sí, o sea, los juegos sí se usaban desde épocas remotas para aprender, pero en sí el término de gamificación nace con la revolución web, que ha acelerado, ¿no? El crecimiento de comunidades, blogs, redes sociales, páginas web, todo eso ha aparecido, ¿no? Entonces, este término gamificación es un término en inglés, viene del inglés, ¿no? De game, de los juegos y fue acuñado por primera vez, dice, por un británico, ¿no? Nick, en el año 2002. Pero en el año 2008 es cuando recién aparece el término de gamificación en el mundo, en este caso en el mundo de habla español, ¿no? De los españoles. En inglés en el 2002, en el habla español 2008. Actualmente gamificación ya está en la Real Académica Española y es ya un término que podemos usar en español. Esto se populariza en más o menos en el año 2010. En el ámbito educativo, aunque ustedes no crean, la gamificación no entró primero en el ámbito de educación, sino que primero entró en el ámbito de la administración, en el ámbito de las ciencias administrativas, donde se tiene que hacer marketing y todo eso, ahí se aplicó primero la gamificación. Y luego entró al ámbito de la educación, ¿listo? Pero como les explicaba que la gamificación se ha practicado desde siempre, ¿no? No es que es algo que no se hacía, sino que los profesores, sin darnos cuenta, ya usamos la gamificación, pero no así con ese término de gamificación, sino hacíamos que las clases sean entretenidas mediante estrellitas, mediante premios, ¿no? Mediante estímulos a los alumnos. Entonces ya estábamos usando gamificación, pero ahora lo han definido bien, le han puesto todos los componentes, pero nosotros instintivamente, ¿no? Hacíamos gamificación para que el alumno se motive, esté atento a clase, ¿no? Entonces, ahora como los jóvenes, nuestros alumnos, pasan bastante tiempo en los videojuegos, ¿no? Casi todos los jóvenes hoy en día juegan. Si no están jugando Dota, están jugando Free Fire, ¿no? Están jugando LOL, están jugando, ¿qué más hay? Diversos juegos, ¿no? Estos son los más jugados. Entonces, estas mecánicas de juego que ellos ya conocen, porque siempre paran jugando en los celulares y en las tablets y en las laptops, podemos tratar de llevarlos en este caso al aula, ¿no? Para que algo con que ellos están más familiarizados y les gusta, podamos aplicar en las clases. Ah, Roblox también, exacto. Pasan en Roblox también. Minecraft, ¿no? Pasan jugando Minecraft. Muy bien. Entonces, un concepto de gamificación
sería que es la aplicación de principios y elementos propios de juego en un ambiente de aprendizaje, con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Los estudiantes no quieren participar. Hoy en día se han dado cuenta, ¿no? Yo entro a los alumnos, antes los alumnos hablaban, participaban, pero voy a un laboratorio ahora con alumnos nuevos de primer semestre, el semestre anterior, y los alumnos no hablan nada, calladitos, tienen miedo de hablar, están escondidos, no quieren hablar. Pero si les dicen saquen su celular y a ver, jueguen una actividad, son expertos jugando o son expertos hablando por las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp. Pero en el mundo físico real no pueden hablar, son muy tímidos. En el mundo virtual, ahí sí se explayan, ¿no? Tienen sus avatars, tienen sus juegos, tienen sus personajes, tienen todo. Entonces, esta metodología, esta técnica de aprendizaje de competencias por gamificación, trata de eso, llevar esos juegos que ellos conocen y les gusta a un contexto del aula, con el objetivo de involucrar estudiantes, motivarlos a la acción, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué componentes tiene la gamificación. Ya, la gamificación tiene cuatro atributos. Un atributo de la gamificación es que existe un aprendizaje activo, que el estudiante esté participando, esté trabajando, esté realizando actividades. Aprendizaje activo. No es que solo el estudiante esté escuchando o esté leyendo una sola cosa, sino que esté haciendo muchas cosas, muchas actividades. También promueve la interacción, el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces tiene que trabajar en equipo. Favorece el aprendizaje y finalmente posibilita un aprendizaje individualizado también, ¿no? Personalizado. O sea, podemos tener estadísticas de cada estudiante, de las partes que ellos les falta o las partes que dominan o que necesitan lo que se llama la retroalimentación en el estudiante. Las TIC, que son las tecnologías de la información, nos van a ayudar en esta parte, porque necesito los datos del alumno para tomar decisiones. Y las TIC pueden almacenar esa información, ¿no? Y darnos qué es lo que necesita el alumno para darle una retroalimentación. También las TIC nos van a ayudar en el trabajo en equipo, ¿no? Con herramientas colaborativas. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de gamificación? Acá está la parte importante. Todo proceso de gamificación debe tener lo siguiente. Todo comienza con los objetivos, ¿ya? Básicamente, en una sesión de clase, ¿cuál es el objetivo que quieres alcanzar, ¿no? En los alumnos. Siempre sería el origen. Luego, tenemos que ver cuál es el perfil de nuestros alumnos. ¿Ya? Esta parte es importante, por favor, atienda. Esta es la parte más importante de la gamificación. ¿Cuál es el perfil del alumno? Según Richard Bartlett, ¿no? Según Richard Bartlett, ha establecido cuatro perfiles de jugador. Ya, cuatro perfiles de jugadores. Según sus comportamientos, dice, ¿no? Sus comportamientos. Hay jugadores que les llaman los killers, que les dicen los jugadores competitivos, o sea, que les gusta la competencia, no quieren ganar a toda costa, siempre lograr, sea lo que sea, ellos van a querer lograr el triunfo. Eso les llaman los competitivos o killers en inglés. Hay jugadores que son de tipo buscadores de recompensas, que les dicen los archivers, ¿no? Aquí, ¿ya? Que son los buscadores de recompensas, que básicamente no les interesa tanto ganar, sino buscan en los juegos, algunas recompensas, o puede ser otros lugares, o desbloquear lugares que no había, ¿no? Zonas que nadie ha podido llegar, otras cosas que los demás no han descubierto. Van buscando recompensas. Si tú le das recompensas, ellos trabajan, ¿no? Si no hay recompensa, no trabajan. Otro tipo serían los explorers, que serían los exploradores, ¿no? Que van viendo, conociendo, viendo cosas. No les interesa a veces mucho esto, sino más estar paseando por ahí, ¿no? Y luego teníamos los socializadores, que serían los que se relacionan con otros jugadores, ¿no? Quieren conversar, hablar con otros jugadores, relacionarse. Disfrutan de eso. Entonces, lo que nos dice aquí Richard Bartley es que en un salón, dos alumnos que tenemos, debemos identificar, ¿no? Primerito, ver, ¿no? Más o menos qué tipo de alumnos tenemos. ¿Tenemos alumnos competitivos o quiénes son competitivos o si son buscadores de recompensas, son exploradores o son socializadores, ¿no? Que disfrutan socializarse. Y de acuerdo a eso podemos crear ciertas actividades, ¿no? En nuestra sesión. Em,
La siguiente parte del proceso sería la narrativa. Todo juego debe tener una narrativa, ¿ya? La narrativa va a describir la historia. eh, Todo juego debe tener una historia, ¿no? Pues si no tiene una historia, no tendría sentido jugar ese juego, ¿no? Debe tener una historia, ¿ya? Y esa historia generalmente va a tener unos niveles de repente, ¿no? Para subir y seguir avanzando en el juego. Entonces, estas historias, dice, deben inspirarse en las temáticas vinculadas a inquietudes y motivaciones de los participantes. Otra parte de la gamificación son las mecánicas, ¿no? Entonces, todo juego debe tener algo importante que son las reglas. Debe tener reglas y también debe tener estrategias. Se le debe decir al estudiante claramente cuáles son las reglas de la actividad que vamos a realizar y ellos tienen que cumplir durante el juego esas reglas, ¿no? Muy bien. Otros serían los componentes. La gamificación tiene componentes como por ejemplo pueden ser recompensas, insignias, niveles, puntos, cuentas hacia atrás, ¿no? Etcétera. Esto hace que los participantes se involucren y avancen en la mecánica, ¿no? Y finalmente, el proceso de gamificación debe tener aplicaciones, ¿no? O sea, debe haber herramientas, TICs, que nos den soporte a la gamificación sobre las mecánicas, componentes, niveles, recompensas. ¿Cómo llevo el registro de todo esto? No voy a estar anotando en una hojita. Bueno, si es que no hay, puedo anotar en una hoja, ¿no? Pero gracias a las TICs y al Internet que tenemos hoy en día, ya tenemos herramientas que nos van a ayudar a llevar el control, ¿no? De todos estos datos del estudiante, toda la información que nos bota, ¿no? De esta actividad. Muy bien. Entonces, en cuanto a la metodología de la gamificación, uno, primero debemos explicar con claridad a los alumnos el objetivo de la gamificación. Número dos, tenemos que tener en cuenta el perfil del alumno, como han visto, si es un explorador, si es un alumno competitivo o si es un alumno de socialización, tenemos que identificar. Número tres, tenemos que hacer la superación progresiva, o sea, tenemos que darle a los alumnos retos. Porque si no les damos retos a los alumnos de la universidad, que son jóvenes, no se motivan, ¿no? Cuando tú le pones un reto, recién ellos se motivan. Debemos darles retos, niveles, ¿no? Si pasó el nivel uno, ahora pasa el nivel 2. Pasó el nivel 2, pasa al 3 y al 4, así, ¿no? Y finalmente debemos incorporar con pertinencia componentes, ¿no? Ya, estos componentes van a ser, tras los logros, asignar insignias o también por cada actividad que resuelve asignarle puntos, ¿no? Para controlar su avance, ¿no? Porque si ellos no reciben insignias, no reciben puntos, piensan que lo que están trabajando es en vano, ¿no? Todo lo que estamos haciendo es en vano. Dicen, no, no tengo puntos, no tengo nada, entonces no lo hago. Se han dado cuenta, ¿no? Cuando le decimos, por ejemplo, queremos que los alumnos desfilen. ¿Quiénes quieren desfilar? Nadie, es uno o dos alumnos que quieren desfilar. Pero si les decimos, a ver, los que van a desfilar tienen un punto más en el examen. Todos quieren desfilar, ¿no? Se habrán dado cuenta de eso. Entonces, está relacionado a esto, ¿no? Que ellos están acostumbrados a esas cosas. Y número 5, el objetivo no es que gane un grupo o una persona. La gamificación se diseña para que todo el alumnado llegue a la meta. O sea, la gamificación en sí no es tanto, o sea, va a haber competencia en el salón, o sea, van a competir unos con otros, ¿no? Porque es un juego de competencia, puntos, insignias. Pero el objetivo es que el alumno, al final de todo esto, sin que tú le des puntos, sin que le des insignias, él debe aprender a hacer sus actividades. La gamificación sería como un inicio, pero al final el alumno debe lograr satisfacción, felicidad de lograr algo sin necesidad de estímulos. Pero la gamificación sería un inicio. Entonces, no siempre el objetivo de la gamificación es la competencia. Es parte del juego la competencia, pero no es el objetivo en sí de la metodología de gamificación, que los alumnos entre ellos compitan, sino es una parte nomás del proceso. El objetivo es que todos logren aprender y llegar a la meta y que todos al final trabajen sin necesidad de tus estímulos, ¿no? Sean autosuficientes, ¿sí? La gamificación tiene muchos componentes, les he puesto aquí varios componentes, como pueden ser los avatars, ¿no? ¿Han visto en los juegos? Pues justamente hablaban sobre los Roblox.
Entonces, cuando tú entras a Roblox, por ejemplo, creas tu cuenta y creas tu avatar, ¿no? O sea, cómo quieres que sea tu cabello, quieres estar con lentes, sin lentes, tu color de piel, tu ropa, y vas personalizando tu personaje. Eso se llama, es una representación visual del estudiante, ¿no? Un avatar. Ya, otro sería las insignias, ¿no? Entonces necesitamos que el estudiante cuando logra algo tenga insignias, ¿no? Y lo pueda ver, ¿no? Yo tengo tantas insignias o he logrado tales cosas. También va a haber misiones, ¿no? Podemos darle misiones para que cumpla retos. Va a haber contenidos bloqueados y ellos van a poder desbloquear si logran algo. Pueden haber recompensas, ¿no? Que sea un regalo tangible o virtual. Puede haber poder, ¿no? Esto le gusta a los alumnos bastante, ¿no? Poder. O sea, si están haciendo algo, por ahí les llega un poder, ¿no? Y pueden aplicar ese poder. De repente ese poder sería aumentar a su compañero 2 puntos, al que compañero de su preferencia, o no sé, de repente salir a 10 minutos a un break, ¿no? Si logra cierta cosa. Entonces, darles un poder a los alumnos. Parte de la gamificación también son los tableros, ¿no? Entonces, ellos necesitamos ver de cada estudiante cuál es su puntaje y quién es el estudiante que está en uno, en dos, nivel, en qué nivel, ¿no? En qué posición está cada alumno. Y tiene que haber niveles, ¿no? Nivel uno, empezamos con nivel uno, luego pasamos al nivel 2, al nivel 3, en dificultad, ¿no? Cada vez más difícil, que sería un reto para el alumno. Y los puntos son representaciones numéricas, ¿no? Del progreso en el juego. Entonces, por cada vez que va haciendo algo el alumno, se le va asignando puntos, ¿no? Se le va asignando puntos. Cuenta atrás son restricciones de tiempo. Por ejemplo, si hay una tarea y quieren que resolver en 10 minutos, le ponemos un timer, una cuenta regresiva que va a contar 10 minutos para que termine la actividad, ¿no? Sorpresas también, ¿no? Son parte de los juegos las sorpresas, que a veces son elementos inesperados en el juego, ¿no? Y finalmente una barra de progreso que vea el grado de progreso del alumno de forma individual. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra gamificación, puede haber todo esto o puede haber algunos de ellos. No necesariamente debe haber todo, sino podemos escoger unos dos o podemos escoger unos tres, lo que nosotros queramos. No necesariamente todo. Son ejemplos de componentes, pero para hacer gamificación no necesitamos necesariamente que haya todo. Lo más común en una gamificación va a ser las insignias, va a ser los tableros de clasificación y de repente los puntos, ¿no? Con eso yo puedo empezar ya mi gamificación. Muy bien, si hay consultas, preguntas, ya para poder empezar ya la actividad, un poco de teoría estaba explicándoles ahora, vamos a pasar a la actividad. Y finalmente tenemos lo que son las TICs y la gamificación. En las TICs y la gamificación básicamente es que en Internet tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a gamificar nuestras sesiones de clase. Herramientas para crear insignias, herramientas para obtención de respuestas rápidas, herramientas para enriquecimiento de videos, herramientas para creación de aprendizaje basado en juegos y gestión de la actividad, ¿ya?